Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Yo, el Señor tu Dios, te tomo por tu diestra y te digo, no temas. Yo mismo te auxilio, no temas, gusanillo de Jacob, oruga de Israel. Yo mismo te auxilio. Tu libertador es el Santo de Israel. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves 11 de diciembre de 2025, segunda semana de Adviento, fiesta del Papa San Dámaso, que aunque nacido en Roma, era de origen español. Recordad que en Madrid tenemos una gran facultad, universidad eclesiástica ya, no solo facultad de teología, San Dámaso, pero también fiesta de una madrileña pues muy conocida en nuestra época, que fuimos algunos, llegamos a ser contemporáneos cuando ella era viejita y otros éramos jovencitos, la Madre Maravillas de Jesús, Santa Maravillas. Fijaos que este texto de la primera lectura que nos indica cómo el Señor nos mira con tanto cariño. No temas, gusanillo de Jacob, oruga de Israel. Esa gente se ha quedado con una idea falsa de que el Dios del Antiguo Testamento es como un Dios lejano, justiciero, menos mal que luego llega Jesús. Hombre, no, si es el mismo Dios que nos ama con ternura infinita. Bueno, pues este Dios que en el Antiguo Testamento le llama a Israel así, gusanillo, pero en sentido cariñoso, es el que le fue inspirando a esta joven que desde pequeña, me parece que desde los 4 años, sintió en su corazón que quería ser de Jesús, quería consagrarse a él. Pues bien, ya Carmelita cuenta lo siguiente. Ayer, al subir la escalera para ir al coro alto, a la misa cantada, oí claramente dentro de mí estas palabras: mis delicias son estar con los hijos de los hombres. Jesús se lo decía, mis delicias son estar con vosotros. El Hijo de Dios se hizo hombre para estar con nosotros en su vida terrena, pero ahora está con nosotros a través de la Iglesia, especialmente a través de la Eucaristía y bueno, en todas las demás formas de presencia del Señor. Escribe la Santa Madre Maravillas. Estas palabras que me impresionaron fuertemente, entendí que no eran, en este caso para mí, sino como una especie de petición que el Señor me hacía para que me ofreciera toda entera, para darle esas almas que Él tanto desea. El Señor quiere estar en todas las personas. Claro, si ha bajado a la Eucaristía, no es para estar ahí encerrado en el sagrario aburrido, sino para de ahí llegar a nuestras almas, a nuestros corazones, a cada uno de nosotros. Y por eso Él le pidió ese Carmelo, ahí en el Cerro de los Ángeles, en el centro geográfico de España, donde España se consagró al corazón de Jesús en 1919, para pedir por España, para rezar para que todos aquí en España y Panamérica y el mundo entero, ya se entiende, pero en este caso particular, pues por esta nación que ahí se consagró al corazón de Jesús, para que todos los que somos miembros de esta histórica comunidad tan unida con la fe católica, pues vivamos esa presencia de Jesús. Mis delicias son estar con los hijos de los hombres. Y no puedo olvidar, eso sí que lo viví a través de la televisión, bien es verdad, la beatificación y canonización de la Madre Maravillas, cómo me impresionó cuando oí que cuando agonizaba ya le dicen, madre, que llega el momento, que ya se iba al cielo, le decían así, y sus palabras fueron, qué alegría, qué felicidad morir Carmelita. Y esa frase se me quedó grabada, y cuando Juan Pablo II la beatificó, la dijo en la homilía. Qué felicidad morir Carmelita. Pero para cada uno de nosotros, qué felicidad morir habiendo sido fieles a Jesucristo. Ella moría un 11 de diciembre de 1974, hace 51 años, por tanto, pues nos encomendamos a la Madre Maravillas para que todos vivamos y muramos pues siendo fieles al Señor. Y aquí comenzamos este nuevo día. Paloma Méndez me acompaña. Buenos días, Palomita. Muy buenos días, Padre. Encantada como siempre.
Y como bien has dicho, también en Radio María estamos en un Adviento particular, esa campaña que, bueno, como siempre suele pasar, ha empezado un poco así, un poco flojita. Estamos todavía ahí en la fase previa, pero hay que les pedimos a nuestros oyentes que se lo vayan comunicando a todo el mundo y que luego a partir de las 9, que ya tendremos voluntarios al teléfono, pues que esa ayuda que pedimos todos, pero que también ahora puede hacerse a través de la web, que no dejen de hacerlo y también de compartir los testimonios. Aunque en este momento, ya digo, todavía no tenemos nadie al teléfono, pero vamos a recordar, Paloma, las formas de colaborar con esta campaña que empezábamos este martes pasado. Pues efectivamente la manera más rápida, que en este momento no se puede hacer, pero para que los oyentes tomen nota de cara a hacerlo durante el resto del día, es llamar al 91 822 8010. También pueden entrar en nuestra página web radiomaria.es y en la pestaña Donativos pinchan en Cómo donar y ahí aparecen todas las formas para donar a través de muchas maneras, a través de compra, a través de donación con pago con tarjeta, transferencia, Google Pay, PayPal, ingreso en oficina de correos, Bizum. Está toda la información en radiomaria.es en la pestaña Donativos. Y para dejarnos los testimonios sobre qué significa Radio María en su vida, cómo esta radio le ha cambiado la vida, puede hacerlo mandando un email a la dirección de correo testimonios@radiomaria.es, testimonios@radiomaria.es, o un mensaje de WhatsApp al 668 594 383, 668 594 383. En esas formas que decías de colaborar a través de nuestra web, ahí tenéis en la web, en la pestaña Donativos, todos los números de cuenta, podéis tomar nota, podéis hacer transferencia a través de Internet y has mencionado el Bizum, pero recordemos que si se usa el Bizum no se pone un número de teléfono, sino que hay que buscar ONGs y un código, ponemos el código de Radio María. ¿Te lo sabes de memoria? ¿A que sí? El código es 38048, 38048. Pues ya lo sabéis, 38048. Y vamos a leer un par de comentarios que nos hace una de nuestras voluntarias que ayer estaba cogiendo el teléfono y que le impresionaron especialmente. Nos cuenta de una oyente que tiene 9 bisnietos. Dice, tiene muchos hijos, muchos nietos y hasta 9 bisnietos. Y a pesar de todos los gastos que tiene y de lo que les ayuda a cada uno, no deja de dar 20 euros para Radio María. Y me pone una nota diciendo, ya estoy empezando a emocionarme. Bueno, claro que sí, tenemos siempre testimonios preciosos. Y también una oyente de Salamanca que solo tiene 90 años, dona 200 euros y pide que por favor no nos cansemos de trabajar por la Virgen, que dice, los oyentes necesitamos tener Radio María en nuestras vidas porque estamos muy solos. ¿Cuántas personas están solas? ¿Cuántas personas en esta época de crisis familiar, de desarraigo? Menos mal, nos lo dicen muchos, que no estoy solo porque a través de Radio María recibo la palabra del Señor, la oración, el poder escuchar, el poder llamar y todo eso. Pues damos gracias a Dios por este medio. Y recordamos que si queremos que esto siga, esta radio que no tiene más formas de sustento, no tiene publicidad ni nada por el estilo, pues necesitamos la ayuda de todos. Díselo a los demás y, como decíamos, a partir de las 9 en ese teléfono puedes, la manera más sencilla, llamar para dar tu colaboración. Pues vamos adelante y estamos hablando del sacerdocio y estamos hablando de los obispos. Y yo ahí sí tuve la gracia, ahí sí que le traté incluso personalmente un par de días que estuvo por Madrid, un hombre de Dios, un hombre mártir realmente, en una nación mártir, Vietnam, esas naciones de Extremo Oriente donde llega el cristianismo. Yo creo que todas, absolutamente todas, han tenido antes o después persecuciones terribles. Y Vietnam, que tuvo la persecución históricamente por muchos motivos, pero encima, cuando aquella desgraciada guerra de Vietnam, cuando al final Estados Unidos deja a los del sur ahí solos y son invadidos por el norte y convertidos en un régimen terriblemente totalitario, comunista, y lo primero que hacen, como siempre, es perseguir a la Iglesia. Y entre ellos al obispo, que había sido consagrado como tal por Pablo VI, Francisco Javier, yo lo digo en español, claro, Van Tuan, inmediatamente detenido, casi 15 años, sin juicio siquiera,
detenido, campo de concentración. De esos 15, me parece que son 9 en una celda absolutamente aislado. Luego en otros años con otros compañeros que se iban convirtiendo todos. Historias preciosas que él contó en varias ocasiones, y particularmente porque dio los ejercicios espirituales, una vez ya liberado, claro, a San Juan Pablo II, un santo dando ejercicios a otro santo. Y contó muchas anécdotas, pues como una forma de transmitir una serie de verdades, como la importancia de la Eucaristía, que de incógnito y ahí arriesgando la vida celebraba, esa presencia de Jesús escondido en una forma que tenía ahí encima, etcétera, etcétera. Pues vamos algunos días en esta sección que tenemos después de la entradilla al principio de nuestro programa, a leer algunos textos recogidos en ese libro Testigos de Esperanza, donde están las meditaciones de aquellos ejercicios espirituales. Nos encomendamos a él, está en proceso de beatificación. Este hombre estuvo en Madrid, por eso le pude tratar allá por el 2001, creo recordar, o quizá un poco más, y poco después él tenía un cáncer y moría santamente. Pues nos encomendamos también a este testigo de Cristo, y vamos a oír algo de lo que nos contó de cómo vivió interiormente esas durísimas pruebas, esa detención, ese aislamiento, ese no poder ejercer como obispo pastoralmente, pero sí en su corazón, en su oración, en su sacrificio. Testigos de Esperanza, Cardenal Nguyen Van Thuan. Nos cuenta cómo empezó su calvario en Vietnam. El 15 de agosto de 1975, fiesta de la Asunción, en la ciudad de Ho Chi Minh, fui invitado a ir al Palacio de la Presidencia, el Palacio de la Independencia. Allí me detuvieron. Eran las 2 de la tarde. En ese momento todos los sacerdotes religiosos y religiosas habían sido convocados al Teatro de la Ópera con el fin de evitar cualquier reacción por parte del pueblo. Comienza así para mí una nueva y especialísima etapa de mi larga aventura. Salí de casa vestido con la sotana y llevaba un rosario en el bolsillo. Durante el viaje hacia la prisión me doy cuenta de que lo estoy perdiendo todo. Solo me queda confiarme a la providencia de Dios. Aun en medio de tanta ansiedad, siento una gran alegría. Hoy es la fiesta de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María al cielo. Desde aquel momento está prohibido llamarme obispo, padre. Soy simplemente el señor Van Thuan. No puedo llevar ningún signo de mi dignidad sin previo aviso. Dios me pide que vuelva a lo esencial. En el shock de esta nueva situación, cara a cara con Dios, siento que Jesús me dirige la pregunta: Simón, ¿quién dices que soy yo? Y en otro momento de esos ejercicios espirituales, el cardenal, que así fue nombrado después, en aquel momento no lo era todavía, era simplemente obispo, pues nos habla de cómo el Señor le pedía ante todo esa unión con Él, cómo se había quedado, pues eso, sin diócesis, sin seminario, sin contacto con sus sacerdotes, pero sintió una llamada de Jesús a vivir esa unión con Él. Pues iba a estar solo, pues a vivir
la unión con Jesús, en la oración, a ofrecer la vida, y en concreto sintió esta certeza tan importante. Tú has escogido a Dios y no las obras de Dios. Las obras de Dios, el seminario, la diócesis, dice sí, todo eso está muy bien, pero lo importante no es eso. Lo importante es que tú has escogido a Dios. Las obras de Dios, el seminario, la diócesis, los sacerdotes, los apostolados, no los voy a poder hacer mientras yo esté aquí, pero a Dios sí lo tengo aquí. Eso es muy importante, porque muchas veces nos desanimamos por no poder hacer lo que nos gustaría, porque estamos en una situación realmente difícil. Lo cuenta así. Una noche el Señor me dijo: ¿por qué te atormentas así? Tienes que distinguir entre Dios y las obras de Dios. Todo lo que has hecho y deseas seguir haciendo, visitas pastorales, formación de seminaristas, religiosos, construcción de escuelas, todo eso es una obra excelente, son obras de Dios, pero no son Dios. Si Dios quiere que abandones todo eso, hazlo enseguida y ten confianza en Él. Dios hará las cosas infinitamente mejor que tú. Él confiará sus obras a otros que son más capaces que tú. Tú has elegido a Dios solo, no sus obras. Esta luz me dio una paz nueva que cambió totalmente mi modo de pensar y me ayudó a superar momentos físicamente casi imposibles. Desde ese momento, una fuerza nueva llenó mi corazón y me acompañó durante 13 años. Sentía mi debilidad humana, renovaba esta elección ante las situaciones difíciles y la paz no me faltó nunca. Elegir a Dios y no las obras de Dios. Este es el fundamento de la vida cristiana en todo tiempo y es a la vez la respuesta más auténtica al mundo de hoy. Es el camino para que se realicen los designios del Padre sobre nosotros, sobre la Iglesia, sobre la humanidad de nuestro tiempo. Pues menuda enseñanza. Ay, padre, yo es que ya no puedo hacer lo que antes hacía, me decía una mujer mayor en la parroquia en la que yo estudio. Yo antes daba catequesis y ahora ya es que no puedo salir de casa, estoy enfermo. Tú has elegido a Dios, no las obras de Dios. Dios está aquí en tu habitación, en tu enfermedad, en esta cama. Está aquí. Tú estás llamada a unirte con Él ahora con la oración, con la ofrenda de tu vida. Ay, padre, es que tengo unos problemas familiares, es que esto, es que el otro. Tú has escogido a Dios y no las obras de Dios. Pero si es que ya no puedo salir y hacer tal cosa que hacía antes, que Dios está aquí también. Y también está en este hospital y en esta convivencia difícil con este marido, con esta mujer, con nuestros padres que el Señor te invita a cuidar. Tú has escogido a Dios y no las obras de Dios. Y así mantuvo esa elección los años de cautiverio. Luego, cuando ya fue liberado, pues al servicio de la Iglesia en Roma y hasta el final amando al Señor, a la Virgen, en una nación, en una familia, además la suya, que había habido ya varios mártires. Y no nos olvidemos, hoy hay cristianos en la cárcel, por ejemplo en China comunista, y también obispos. Y así en tantos lugares de persecución. Tú has escogido a Dios y no las obras de Dios. Hay obispos que, pues bueno, como en todo lo demás, pues fallan, como falló San Pedro, pero también hay obispos que están dando la vida literalmente por Cristo y por la Iglesia. Pues los encomendamos en nuestra oración y todos, en todas las vocaciones, recordémoslo una vez más, lo importante no son las obras de Dios, es Dios. Tú has escogido a Dios y no las obras de Dios. Bien, pues Bantuán era
arzobispo, era obispo de la Iglesia Católica, así nombrado por el Papa Pablo VI, y estábamos viendo el sacramento del orden sacerdotal, y como su fundamento, pues obviamente, como en todo, es la actuación de Cristo cuando llama a sus apóstoles. Hablábamos de esos círculos concéntricos, todo el pueblo de Dios, los 72, que ahí podemos ver un precedente de los presbíteros, los 12 apóstoles, que es el anticipo de los obispos, la cabeza de ese grupo de apóstoles San Pedro, que es lo que va a ser continuado en el obispo de Roma, el Papa. Aquí no hay inventos de no sé qué siglo, todo se fundamenta en Jesucristo. Pero obviamente esas semillas iniciales que estuvimos viendo en el Nuevo Testamento, fue muy interesante, pues como nos enseñaba el padre Galot, esos textos de los evangelios, de la carta a los hebreos, de las cartas de San Pablo, etcétera, pues como ahí vamos viendo cómo se va desarrollando esas semillas que estaban ya en el inicio, como los apóstoles, a través de la imposición de las manos, nombran unos colaboradores, unos simplemente para el ministerio, la ayuda en las cosas de caridad, que eran los diáconos, pero luego otros también como colaboradores en su tarea, y es los que se van a ir llamando obispos, y colaboradores de un menor grado, que luego se van a llamar presbíteros. Evidentemente, al principio todo esto, los nombres pues no son tan claros, pero la realidad es la que se va poco a poco, digamos, concretando y perfilando. Y como a lo largo de la historia de la Iglesia hubo pues muchos ministerios colaborando en esa tarea de los obispos, pero se fue también discerniendo que una cosa son aquellos ministerios que tienen un origen en Cristo, que son lo que se van a llamar sacramentos, y ahí entran 3 grados: el episcopado, el presbiterado y el diaconado, aunque con una diferencia clara, y es que el obispo y el presbítero propiamente es una participación en el sacerdocio de Cristo. Ese sacerdocio que veíamos explica muy profundamente la carta a los hebreos, explicando sobre todo a aquellos judíos convertidos al cristianismo, cómo en Jesús se cumplían todo lo que era el sacerdocio, que se había ido perfilando en el Antiguo Testamento, pero también las otras figuras de los profetas y los reyes, bajo el aspecto del pastor, el pastor que guía y gobierna a su rebaño. Se va perfilando toda esta doctrina, pero quedaba un tema que fue objeto de bastantes debates y discusiones, y es hasta qué punto el episcopado, cuando uno es nombrado obispo, simplemente es pues un sacerdote que ya lo era antes, que ya podía celebrar la misa, que ya podía absolver pecados, etcétera, y lo único que ocurre es que tiene una jurisdicción mayor, tiene, digamos, el grado supremo de la jerarquía en un determinado territorio. Si simplemente es eso, o es algo más, es que esa ordenación episcopal le da una mayor participación, propiamente ya no mayor autoridad sobre más personas, sino mayor participación en el sacerdocio de Cristo. Veíamos que eso se fue perfilando y llega ya a ponerse más claro en el Concilio Vaticano II. Ahí sí que se va a decir claramente es que el episcopado, la ordenación episcopal, confiere esa plenitud del sacramento del orden, que no es que sea simplemente el grado superior. Y veíamos algunos textos de Vaticano II que viene bien recordar, el Lumen Gentium. Cristo, a quien el Padre envió al mundo, ha hecho partícipes de su consagración y de su misión por medio de sus apóstoles a los sucesores de estos, es decir, a los obispos, los cuales han encomendado legítimamente el oficio de su ministerio en distinto grado a diversos sujetos en la Iglesia. Así, el ministerio eclesiástico de institución divina es ejercido en diversos órdenes. Diversos órdenes, en efecto, y todo ello como algo de institución divina, porque viene de nuestro Señor Jesucristo. Institución de los obispos, y entre ellos, pues la cabeza, que es el Papa. Este Santo Sínodo, siguiendo las huellas del Concilio Vaticano I, enseña y declara con él que Jesucristo, pastor eterno, edificó la Santa Iglesia enviando a sus apóstoles como él mismo fue enviado por el Padre, y quiso que los sucesores de aquellos, los obispos, fuesen los pastores en su Iglesia hasta la consumación de los siglos.
Pero para que el mismo episcopado fuese uno solo e indiviso, puso al frente de los demás apóstoles al bienaventurado Pedro, e instituyó en la persona del mismo el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad de fe y de comunión. Entonces el Vaticano II deja claro que los obispos fueron queridos por Cristo, dado que Él escoge a los apóstoles, les da una misión, y una misión hasta el fin de los tiempos implicaba que ellos tuvieran sucesores. Y llega ese tema que os digo de la sacramentalidad del episcopado. Enseña este Santo Sínodo que en la consagración episcopal se confiere la plenitud del sacramento del orden, llamada en la práctica litúrgica de la Iglesia y en la enseñanza de los santos padres sumo sacerdocio, cumbre del ministerio sagrado. Por tanto, no es simplemente una mayor jurisdicción, sino que ahí hay algo de tipo sacramental. La consagración episcopal confiere la plenitud del sacramento, confiere algo más de lo que nos ha dado a los presbíteros nuestra propia ordenación sacerdotal. Y no simplemente es el oficio de santificar a través de los sacramentos, sino esas otras dimensiones que veíamos que se cumplen en Cristo. Cristo es sacerdote, es profeta y es pastor rey, dice el Vaticano II. La consagración episcopal, junto con el oficio de santificador, confiere también los oficios de enseñar, y de regir, pastorear, los cuales, sin embargo, por su misma naturaleza, no pueden ejercerse sino en comunión jerárquica con la cabeza y los miembros del colegio. Es decir, sí, uno ya es consagrado obispo, pero ahora no puedes hacer lo que te dé la gana en plan individualista. Eres miembro de un grupo. Los apóstoles no era cada uno hacía lo que quería. Estaban unidos entre sí con Jesús. Entonces, todo lo que se prolonga, los obispos son sucesores de los apóstoles y el colegio episcopal es sucesor del colegio de los 12. Del grupo de los 12. Sí, la Lumen Gentium. Pues según la tradición, que se manifiesta especialmente en los ritos litúrgicos y en el uso de la Iglesia, tanto de Oriente como de Occidente, es cosa clara que por la imposición de las manos y las palabras de la consagración se confiere la gracia del Espíritu Santo y se imprime el sagrado carácter, de tal manera que los obispos, de modo visible y eminente, hacen las veces del mismo Cristo, maestro, pastor y pontífice, y actúan en lugar suyo. Pertenece a los obispos incorporar por medio del sacramento del orden nuevos elegidos al cuerpo episcopal. Entonces aquí se nos ha dicho, por un lado, que esa ordenación episcopal confiere dos cosas. La gracia del Espíritu Santo, todo sacramento nos da una mayor comunicación de la gracia de Dios, que es la gracia de Dios, la mayor intimidad con Dios, la amistad con Dios. Eso todo sacramento. Pero además, el sagrado carácter. ¿Qué es el carácter? Pues algo que queda indeleble en el alma. ¿Qué sacramento se imprime en carácter? Recordar, el bautismo, una vez recibido, ya está. Esto ya está marcado para siempre. No hace falta, no se debe repetir. El bautismo, la confirmación, que es como reforzar el bautismo, y el orden sacerdotal. Entonces la ordenación episcopal, la ordenación o consagración episcopal, imprime carácter y configura con Cristo. Cristo pontífice, sacerdote, que santifica, especialmente a través de los sacramentos. Cristo maestro, que nos enseña, que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y Cristo pastor, que gobierna, que tiene una labor de pastoreo. Esto en todos los grados del sacramento del orden en cierto nivel. Pues el párroco pues es pastor en su parroquia, el obispo en su diócesis y el papa en la Iglesia universal. Así pues, el episcopado no simplemente es una encomienda de tipo jurisdiccional, sino un sacramento, tanto por las funciones que comporta, ya hemos dicho, maestro, pastor, pontífice, como por la manera en que se confiere. No es simplemente un decreto administrativo, como en el orden civil, usted se le encarga tal tarea. No, es un sacramento. Y las funciones son las propias de este sacramento del orden. La santificación a través del culto y los sacramentos, la enseñanza y el gobierno. Y todo ello a través de un rito sacramental que
tiene esas dos dimensiones que ya comentábamos, imposición de manos y unas palabras de consagración que son distintas en los 3 grados del sacramento del orden. La ordenación de los diáconos se dice unas palabras, en las de los presbíteros otras y en las de los obispos otras, y que tienen este doble efecto, la gracia, decíamos, y el carácter que hacen apto al obispo para obrar en nombre de Cristo, ejerciendo de manera eminente la triple función sacerdotal. Por otro lado, como hemos dicho, esa consagración no solo le consagra a un obispo, sino que le hace miembro de un colegio episcopal. Eres uno de todo este grupo de sucesores de los 12. Dice también Lumen Gentium, uno es constituido miembro del cuerpo episcopal en virtud de la consagración sacramental y por la comunión jerárquica con la cabeza y con los miembros del colegio. Claro, estás en comunión, una comunión con todos los miembros del colegio y especialmente una comunión muy particular. Y es que hay alguien que está, ese sí, que tiene no otro sacramento. El ser papa no es un sacramento más, no. Es ser sucesor del obispo de Roma, pero eso implica una autoridad, ahí sí, sobre los demás. El origen de este colegio está en el gesto de Jesús que instituyó a los apóstoles a modo de colegio, dice la Lumen Gentium, es decir, de grupo estable, al frente del cual puso a Pedro, elegido de entre ellos mismos. Pues esto es un poco la visión de conjunto de lo que enseña el catecismo, basado en el Vaticano II, sobre el episcopado. Únicamente hay que añadir que, aunque uno ya es obispo desde esa consagración, el ejercicio de ese episcopado implica también la necesidad de una determinación canónica, es decir, es el Papa el que le dice, bueno, pero sí, obispo, pero obispo de este sitio. Ahí tienes esta misión y entonces tienes la jurisdicción esta, eso sí, pero eso no viene, digamos, directamente del sacramento. El sacramento lo que hace uno ontológicamente a la persona del elegido le da la plenitud del sacramento del orden. Y luego, según las épocas y desde hace tiempo, mucho tiempo, a través del Papa, pues es quien señala la determinación concreta del campo en que ese episcopado se debe ejercer. La cabeza del colegio episcopal, que tiene una dimensión jerárquica, es la que le dice al llamado, pues cuál es el campo concreto donde debe ejercitar su episcopado. Eso sí, teniendo siempre en cuenta, esto también lo dice el concilio, que aunque el obispo, ante todo, tiene esa responsabilidad en su diócesis, pero no puede olvidarse de que es miembro de un colegio que mira por la evangelización del mundo entero. Y por tanto, sí, yo soy obispo de aquí, tengo que cuidar mi diócesis, pero también, oye, yo tengo sacerdotes que se me ofrecen ir a misiones, yo tengo que pensar también en el bien de la Iglesia universal. Bueno, hemos hecho por un lado un poco de resumen de lo que ya habíamos visto y por otro lado una síntesis de lo que estábamos viendo y vamos a ver, y enseguida lo vemos esto ya puesto en los números del catecismo, pero vamos a quedarnos dando gracias al Señor porque actúa con nosotros a través de su presencia sacramental en los sacerdotes, cuya plenitud del sacerdocio es el obispo. Tú eres sacerdos, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Pues pedimos al Señor que nos dé esa visión de fe para ver en nuestro obispo, en nuestros sacerdotes, ver siempre al propio Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, profeta y rey.
Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. Bien, pues lo que hemos dicho así un poco en conjunto, vamos a ver ahora cómo lo plasma el catecismo. Concretamente vamos al número donde nos habíamos quedado, el 1557. Vamos con el Paloma. El Concilio Vaticano II enseña que por la consagración episcopal se confiere la plenitud del sacramento del orden. De hecho, se le llama, tanto en la liturgia de la Iglesia como en los Santos Padres, sumo sacerdocio o cumbre del ministerio sagrado. Pues como veis, así en dos frasecitas, pues nos resume lo que hemos estado un poquito comentando antes, ¿no? Este sacramento del orden tiene esa plenitud y luego tiene una participación menor. La plenitud es en el obispo, ese es el sacerdote por excelencia. El sumo sacerdote de cada diócesis es el obispo. Por eso dice que a través de su consagración se recibe la plenitud del sacramento del orden. Y eso lo vemos en la tradición de la Iglesia. Se le llama, pues eso, sumo sacerdocio o cumbre del ministerio sagrado. También se ve la diferencia en que hay algunas funciones que solo puede realizar el obispo. Como bien sabemos, fundamentalmente es la propia ordenación de sacerdotes y sobre todo de obispos. Ahí siempre ha habido algún tema histórico discutido, pero es lo que aparece más claro, siempre sin saber muy bien algunos casos históricos cómo fueron, pero no vamos a entrar ahora en ese tipo de detalles ya menores. Lo claro es esto, que tiene esa plenitud del sacerdocio, sumo sacerdocio o cumbre del ministerio sagrado. ¿Y en qué consiste este sacerdocio? ¿Qué funciones tiene? Bueno, yo ya lo he venido a decir, pero de nuevo vamos a ver ahora cómo lo plasma el catecismo, que en realidad lo hace con frases del Vaticano II. Así que vamos a leer el siguiente número ya, el 1558. La consagración episcopal confiere, junto con la función de santificar, también las funciones de enseñar y gobernar. En efecto, por la imposición de las manos y por las palabras de la consagración, se confiere la gracia del Espíritu Santo y se queda marcado con el carácter sagrado. En consecuencia, los obispos, de manera eminente y visible, hacen las veces del mismo Cristo, Maestro, Pastor y Sacerdote, y actúan en su nombre. El Espíritu Santo que han recibido ha hecho de los obispos los verdaderos y auténticos maestros de la fe, pontífices y pastores. Pues así, con frases del Concilio Vaticano II, se nos han dado esas claves de aquello que implica, lo que implica este ministerio. Y claro, aquí fijaos que está una y otra vez repetido lo mismo, ¿no? In persona Christi, se actúa en persona de Cristo. ¿Y Cristo qué hacía? Enseñaba, era maestro, gobernaba, él va rigiendo a sus apóstoles, a sus discípulos, como pastor de esas ovejas, y también, evidentemente, ofrecía su vida como fuente de la gracia santificadora y reconciliadora, como sacerdote y víctima. Y eso se va a plasmar sobre todo en el sacramento de la Eucaristía y en general en todos los sacramentos que Jesús les encomienda a los apóstoles. Id al mundo entero, predicad, enseñad, pero también dice y bautizad, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y también dice, una vez consagrado el pan y vino, la última cena, haced esto en memoria mía. Y también dice, en la tarde del domingo de Pascua, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Y ya veíamos que en el origen del sacramento de la penitencia está el obispo. Inicialmente esa confesión, esas reconciliaciones con el obispo, que luego va delegando, va dando jurisdicción a los presbíteros para también poder absolver. Y lo mismo con la confirmación. Originariamente el sacramento de la confirmación lo ejerce, bueno, y el bautismo también era al principio, lo que pasa, claro, enseguida se ve, el obispo no puede estar en todos lados, entonces bautizar sí puede bautizar cualquier presbítero, incluso, en caso de necesidad, cualquier
persona, pero en cambio la confirmación en principio es el obispo y tiene que ser que él delegue en un presbítero para confirmar. Y así pues se va, esa dimensión se va ejerciendo de santificar, comunicar la gracia a través de los sacramentos. Pero junto con ella está la de enseñar. Claro, todo presbítero enseña también, ¿no? La homilía, distintas charlas de formación, etcétera, etcétera. Pero hombre, por excelencia es, en la diócesis es el obispo, el maestro y por supuesto a nivel universal el Papa. Pero también está esa otra dimensión de gobernar. Esto es importante, porque muchas veces puede ocurrir, y ocurre, que un sacerdote muy bueno, muy piadoso, estupendo, que tiene buena formación, que enseña bien, pero nadie somos al 100%, valemos para todo, de la misma manera. Entonces a veces alguien que es muy bueno para enseñar y para aconsejar y confesar, pues a lo mejor no lo es para gobernar. Y esto pasa, ¿no? A veces se pone una persona en un determinado puesto, cargo en una diócesis, o lo hacen obispo y el pobre dice, mire, sí, que a mí que esto no es lo mío. Y es verdad que por eso esa otra dimensión del gobierno, del pastoreo, pues es importante, ¿no? Y no es nada fácil, y menos en estos tiempos. Por eso hay que rezar tanto, porque muchas veces el hombre que era muy feliz como sacerdote, pues luego el pobre lo pasa más que mal como obispo, porque ya digo, ahí eso implica otro tipo de actuaciones. Vamos a ver, este número 1558, Paloma, como muchas otras ocasiones, el Catecismo nos dice, bueno, esto que estoy explicando aquí tiene que ver con cosas que ya hemos visto en otros momentos, y como algo muy importante en la formación es saber relacionar todo, pues vamos a ver qué números nos sugiere repasar. Concretamente, vemos aquí dos números, el 895, y precisamente este número estaba cuando explicábamos en el credo la Iglesia y hablábamos de la constitución jerárquica de la Iglesia, y justamente ahí hablábamos de esto que estoy diciendo ahora, la misión de enseñar, la misión de santificar a través de los sacramentos y la misión de gobernar. Y sobre este aspecto de la misión de gobernar, el 1558 nos sugiere que repasemos uno de los números que se dedica a esta misión, que es el 895. Así que, haznos el favor, nos lo lees. Esta potestad, que desempeñan personalmente en nombre de Cristo, es propia, ordinaria e inmediata. Su ejercicio, sin embargo, está regulado en último término por la suprema autoridad de la Iglesia. Pero no se debe considerar a los obispos como vicarios del romano pontífice, cuya autoridad ordinaria e inmediata sobre toda la Iglesia no anula la de ellos, sino que, al contrario, la confirma y tutela. Esta autoridad debe ejercerse en comunión con toda la Iglesia bajo la guía del romano pontífice. Bueno, pues aquí tenemos varias ideas, pero fundamentalmente aquí el aspecto que se nos ha querido resaltar sobre esa misión de gobernar es algo a lo que ya hicimos una cierta alusión. Cuando, mirando una visión de conjunto de la historia, os decía que había habido algunas polémicas, algunas discusiones sobre esta dimensión de lo que es el episcopado. Una de ellas, la que ya hemos mencionado, que ya quedó resuelta en el Vaticano II, de si el episcopado simplemente es un grado jerárquico superior o es sacramento. Ya hemos visto que sí que es sacramento, que confiere la plenitud del sacramento del orden. Pero había otro aspecto, y es que por un lado el obispo tiene que ejercer su misión bajo, hemos dicho, la cabeza del colegio episcopal, que es el Papa. Entonces ahí algunos decían, bueno, en realidad el obispo es delegado del Papa. Y dice, no, esto no es verdad. El obispo está elegido por Cristo. Digamos, tiene una potestad propia en cuanto obispo. No es, usted puede enseñar porque es simplemente eso, una especie de vicario del Papa. No es vicario del Papa, es vicario de Cristo. Es vicario de Cristo, porque Jesús no solo eligió a Pedro, escoge a todos los apóstoles. Otra cosa es que los organiza de manera que en su cabeza, a la hora del gobierno, pues pone a uno, que es Pedro. Pero no es que los demás sean elegidos y delegados de Pedro, sino de Cristo. Entonces, por un lado, esto como en todo hay que ver siempre los dos extremos del misterio, digamos. Por un lado, no son vicarios del Papa, lo dice aquí claramente este 895, no, son vicarios de Cristo. Pero por otro lado, esa actuación suya, ese gobierno suyo,
Claro, debe ejercitarse teniendo claro que todo ese colegio episcopal tiene una cabeza. Yo soy vicario de Cristo, pero Cristo quiere que yo tenga en cuenta que Él eligió a uno como cabeza del colegio. Hay que conjugar ambos aspectos. Por un lado, su potestad es ordinaria, es propia, no es la que le ha dado el Papa, no. Tiene esa potestad episcopal inmediata, pero su ejercicio debe regularse teniendo en cuenta la suprema autoridad del obispo de Roma. Y el otro número que nos sugiere el catecismo que repasemos es el 1121. En este caso ya es un número de la segunda parte del catecismo, la parte de la liturgia y los sacramentos, porque se nos ha dicho en este número que hemos leído antes que este sacramento confiere, como todos los sacramentos, la gracia de Dios, la gracia del Espíritu Santo, pero también marca con un carácter, el carácter sagrado. Entonces, ya que hemos hablado del carácter, dice, vamos a repasar qué era esto del carácter. Y eso lo repasamos leyendo, Paloma, el 1121. Los 3 sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden sacerdotal confieren, además de la gracia, un carácter sacramental o sello por el cual el cristiano participa del sacerdocio de Cristo y forma parte de la Iglesia según estados y funciones diversos. Esta configuración con Cristo y con la Iglesia, realizada por el Espíritu, es indeleble. Permanece para siempre en el cristiano como disposición positiva para la gracia, como promesa y garantía de la protección divina y como vocación al culto divino y al servicio de la Iglesia. Por tanto, estos sacramentos no pueden ser reiterados. Pues muy bello esto, que como aquí se nos dice, no solo se refiere a lo que ahora estamos tratando, del orden sacerdotal, episcopal, sino también del bautismo y de la confirmación. Y lo último que se nos ha dicho es muy consolador, y es que una persona, como tantas veces ocurre, es bautizada, incluso es confirmada, y luego pues se aparta de Dios, se aparta de la Iglesia, no vive como tal. Pero mira, el tener esa señal que no se borra nunca, dice este número 1121, no deja de ser una preparación, una disposición, algo que te ayuda a volver a casa, como el hijo pródigo. Es promesa y garantía de la protección divina. Es vocación al culto divino. Hay algo en ti que no tendrías si no hubieras sido bautizado, confirmado o ordenado, que te atrae a volver a vivir eso que recibiste. Eso no se borra nunca. Este hijo mío que estaba perdido, pero seguía teniendo esa nostalgia del padre. La casa de mi padre estaba mejor. Y esto aplicado al sacerdocio, pues implica que una persona, un sacerdote es ordenado y tal, y por lo que sea, pues luego abandona ese ministerio, es dispensado, se casa, lo que sea, pero no deja de tener esa marca. Y por eso la Iglesia dice que en caso de que este sacerdote que ha dejado el ministerio, que por la razón que sea, repito, se encuentra un moribundo, puede y debe absolverle o darle la unción, porque no deja de tener ese carácter sacerdotal. Ahora ya no lo ejerce, pero lo tiene. Y también es una manera en que aquellos, que he conocido casos personalmente, que en momentos de crisis pues dejaron el ministerio, pero no dieron más pasos, no se casaron o lo que fuera, y al cabo del tiempo quisieron volver, ya digo que lo he conocido esto personalmente, pues tras un tiempo de discernimiento, no es hoy sí, mañana también, y luego cambiamos, y no, viéndolo con calma, pero evidentemente cuando vuelven no se les vuelve a ordenar, ya estaban ordenados, porque ese carácter permanece para siempre. Bien, pues es lo esencial que podemos decir de estos números sobre esta ordenación episcopal. Nos quedan otros 3 números dentro de este apartadito de los obispos, pero bueno, ya seguiremos. De momento, con esto creo que ya tenemos lo más básico de lo que significa este sacramento del orden en el grado de plenitud, que no es una mera disposición jerárquica, que es un sacramento que implica esas 3 dimensiones de enseñanza, santificación sacramental y de pastoreo, que imprime carácter, que esto es para siempre, que es una autoridad propia, pero que debe ejercerse en comunión
con los demás miembros del colegio episcopal y en comunión jerárquica bajo la autoridad suprema del Papa, pero no es un mero delegado del Papa o vicario suyo, sino vicario de Cristo. Ser otro Cristo. Sí, ese es el misterio del sacerdocio. El mismo Cristo es el que se me hace presente a través de este pastor. Damos gracias al Señor, y aunque se nos ha ido un poco el tiempo, pero bueno, si tenéis alguna duda rápida de este u otros temas, pues lo podéis compartir ahora. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383, 668 594 383. Ya sea en la cruz o en el Tabor, amar, sanar y perdonar, siempre contigo, mi Salvador. Me amas tanto cuando me ves, tu propia imagen plasmada en mí. Y así Jesús, el buen pastor, nos va guiando, nos va santificando a través de los sucesores de los apóstoles. Los encomendamos, recordamos a Bantuán, recordamos al Papa San Dámaso, recordamos a Santas Maravillas de Jesús y pedimos a todos los santos su ayuda para que los hombres reciban la buena noticia, la gracia y el pastoreo de Jesucristo. Yo recuerdo que estamos en la campaña, que estamos iniciándola, que hay que apretar, que estamos empezando un poquito flojitos y que dentro de unos minutitos ya tenemos ahí a nuestros voluntarios en el 91 822 8010 o a través de nuestra web también podéis hacer los donativos como se nos ha recordado antes, pero vamos a pedir al Señor su bendición para vivir este día de Adviento. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.